Vamos a dar unos momentos a que los asistentes ingresen para comenzar el conversatorio. Buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan esta mañana. Queremos darles la más cordial bienvenida al conversatorio Estrategias para el Futuro Sostenible, el rol de los líderes en sostenibilidad, una iniciativa organizada por Red Pacto Global Chile y Sustanomics, que busca generar un espacio de reflexión sobre cómo los liderazgos empresariales pueden acelerar la transformación hacia el desarrollo sostenible. Para comenzar esta jornada, quiero dejar con ustedes a Margarita Ducci, directora ejecutiva de Pacto Global, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Muy buenos días, un gran saludo a todos quienes nos acompañan hoy, muy especialmente a Pablo Leidy, director de Sustonomics, y a los colegas que nos acompañan en el panel que pronto presentaremos. Estamos muy contentos de presentar justamente este estudio, que es un análisis estratégico de las principales tendencias, avances y tensiones que marcaron la agenda de sostenibilidad durante el último año. Está elaborado con un enfoque iberoamericano y sintetiza los elementos que configuran la actual era de la sostenibilidad bajo presión, caracterizada por un aumento de la regulación, una ciudadanía más exigente, la crisis climática y la aceleración tecnológica. Este informe sin duda constituye una herramienta de gestión relevante para quienes lideran estrategias de sostenibilidad, integra tendencias regulatorias, prácticas empresariales, iniciativas multilaterales y análisis de riesgos, lo que permite a las organizaciones anticipar escenarios y fortalecer su capacidad de respuesta. Es un entorno marcado por una complejidad que conocemos hoy día, ¿no es cierto?, que alcanza grandes niveles nunca visto antes, con una gran velocidad del cambio, y contar con este tipo de análisis comparado resulta esencial hoy día para construir una hoja de ruta ambiciosa y realista para las empresas. El valor del reporte radica en su capacidad para conectar el debate global con la acción corporativa local, especialmente en la región iberoamericana. El estudio se articula, y como lo explicará Pablo pronto, en cuatro grandes ejes: la evolución del rol del Chief Sustainability Office o gerente de sostenibilidad, la consolidación de nuevos marcos regulatorios y financieros, la comunicación responsable frente al riesgo hoy día de greenwashing y la proyección de liderazgos emergentes en la región. A través de estos ejes se identifican riesgos críticos, oportunidades estratégicas, casos inspiradores y desafíos de implementación que deben ser atendidos por gobiernos, empresas y sociedad civil. Entre los hitos que destaca el informe, se menciona justamente la adopción del Pacto para el Futuro de Naciones Unidas, donde hemos estado involucrados como Pacto Global, el auge de litigios climáticos, la creciente demanda por debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente, y la sofisticación de los marcos de los reportes hoy día de sostenibilidad a nivel global, que cada vez son más exigentes, ¿verdad? Asimismo, se releva el papel activo que caracteriza jugar a América Latina en la promoción de soluciones colectivas, como lo demuestran nuevas redes empresariales, iniciativas de ecoetiquetado que se mencionan también en el estudio, hubs de sostenibilidad, mecanismos regionales de financiamiento climático, que también son muy relevantes. Este reporte es, por tanto, un documento que invita a repensar el rol de las empresas no solo como agentes económicos, sino como actores con capacidad de transformar sistemas, acelerar la transición verde y contribuir activamente a un desarrollo más justo, inclusivo y resiliente. En el dinámico escenario actual, donde la sostenibilidad ha dejado de ser
un concepto aspiracional para convertirse en un imperativo estratégico, el rol del conocimiento, el análisis riguroso y la articulación de múltiples actores se vuelve fundamental. En este contexto, este informe Sostenomics Think Tank Report 2024 surge como una contribución oportuna y de alto valor para quienes lideran la agenda de desarrollo sostenible, tanto desde el sector privado como desde las instituciones públicas y de la sociedad civil. Este reporte, elaborado con una mirada crítica y propositiva, logra capturar la complejidad actual de un año de transición marcado por avances normativos, presión ciudadana, tensiones geopolíticas nunca antes vistas y al mismo tiempo oportunidades concretas para una transformación estructural en el modelo de negocio. A lo largo de sus capítulos, el informe aborda dimensiones clave como la evolución del rol de los gerentes de sostenibilidad, el endurecimiento de los marcos regulatorios, el auge del litigio climático, como hemos dicho, y los desafíos también de la comunicación responsable. Desde Pacto Global valoramos especialmente el esfuerzo del reporte por vincular tendencias globales con dinámicas regionales, destacando iniciativas latinoamericanas que muestran que nuestra región no solo es receptora de estas transformaciones, sino también protagonista de su construcción. El texto es sin duda una herramienta útil para la reflexión estratégica, pero sobre todo para la acción decidida. Invitamos a abordar su lectura y análisis con una mirada crítica, con apertura a un diálogo intersectorial y con la convicción de que el liderazgo empresarial es clave para impulsar un desarrollo más justo, resiliente y regenerativo. A continuación, entonces, escucharemos el estudio explicado por el director de Sostenomics, Pablo Leidy. Muchas Gracias, gracias, Margarita. Gracias por Sí, la presentación muy completa. No la podría haber hecho mejor. Voy a estar ahí compartiendo, si me dan un segundo, la pantalla para adentrarme en el estudio. Ahí confírmenme si lo están viendo bien. Ahí estoy compartiendo la pantalla completa. Sí. ¿Estamos bien? Perfecto. Muy bien. Gracias antes que nada a Pacto Global Chile por aceptar este espacio para presentar el estudio junto con ustedes. Voy a hacer primero una breve introducción de Sustanomics para quienes no nos conocen. Sustanomics es un medio de comunicación de alcance iberoamericano sobre sostenibilidad corporativa. Nuestro nombre, el origen para entender el nombre y también entender el Think Tank Report y lo que hacemos, es que nuestro nombre es un neologismo que surge de la fusión de dos palabras, sustainability y economics. Es la fusión justamente que crea un concepto, porque nuestra idea y nuestro trabajo siempre lo que busca mostrar es que el concepto muchas veces de economía, cuando hablamos de sostenibilidad, muchas veces está como perdido. Y nosotros queremos como resaltarlo, que quede bien en claro, apenas se ve el nombre, apenas se ve nuestra web o cualquier elemento de nuestro trabajo, que nosotros estamos hablando de sostenibilidad y negocios. Y que quede bien en claro que buscamos que la sostenibilidad genera valor y que con el nombre mismo y que con todo lo que hacemos, eso sea como algo hasta redundante. Por eso el concepto Sustainability más Economics busca crear el concepto de Sustainomics y que eso esté permeando todo lo que hacemos. Como dije, somos un medio de comunicación de alcance iberoamericano que busca generar conocimiento a través de la información para que cada vez más personas influyentes puedan tomar decisiones acertadas en materia de sostenibilidad. Y nuestro lema, nuestra razón de ser, es anticiparle las tendencias en sostenibilidad a los especialistas y sobre todo proponerles ideas para pasar a la acción. Y en ese sentido, el Think Tank Report en el que voy a estar hablando hoy es clave. No solamente quedar en conceptos y en análisis, sino que haya una bajada de línea en el sentido de cómo transformar la realidad con estos valores y con estas ideas y conceptos. Básicamente nuestros productos, lo que nosotros tenemos son la web y un newsletter semanal, y uno de nuestros productos estrellas, que es el que voy a estar hablando hoy justamente, es el Think Tank Report.
que tiene dos ejes que son la comunicación y la gestión. Y dentro de eso voy a estar hablando de un capítulo en el cual nosotros trabajamos, que es el rol de los líderes. Y un dato antes de pasar a eso es que nosotros lo que entendemos hoy por hoy es que hoy la información es un commodity. Por eso creemos que uno de los puntos fundamentales de un medio de comunicación es generar conocimiento a través de la información. O sea, es darle un salto de calidad a la información para que se genere conocimiento. Y en ese sentido, el Think Tank Report creemos que juega un papel fundamental. Eh, Cerrando la parte institucional, nosotros algo que es también un aspecto muy importante es que tenemos espacios de algunas organizaciones líderes que tienen su sección en nuestra web, que son el SEATS, la Red Argentina de Pacto Global, el Grupo de Fundaciones y Empresas, y recientemente también se sumó SECODES, la organización colombiana. Y también tenemos acuerdos de media partner con más de 20 organizaciones líderes de la región, entre las cuales obviamente está la red chilena de Pacto Global. Ahora sí, adentrándome en la presentación, como bien dijo Margarita, esta es, nosotros el año pasado, va a ser la presentación que nosotros presentamos a fines del año pasado, en diciembre. El Think Tank Report se presenta una vez al año, se presenta, se lanza en diciembre y después tiene como en los siguientes meses como una cobertura en otros países que en esta es la que estamos haciendo junto a la red chilena de Pacto Global. Eh, para entender el Think Tank Report, el nombre que tuvo y que va a tener en las diferentes ediciones es cuáles son las lecciones que dejó el año para los Chief Sustainability Officer. Para nosotros es muy importante el rol del Chief Sustainability Officer. Nosotros trabajamos pensando en ellos, son nuestro público meta, nuestro principal público meta, porque no es el único. Y el Think Tank Report justamente lo que hace es generarle un paper que resuma las lecciones del año, que esté condensado para que les resulte fácil entender lo que pasó y sobre todo, como dije al principio, que puedan pasar a la acción en base a buena información que les genere conocimiento. Está diseñado para ser una herramienta de gestión, recopila los aprendizajes y prácticas más relevantes del año y está dirigido a quienes lideran la agenda de sostenibilidad en el sector privado de Iberoamérica. Esto es importante porque no está focalizado en ningún país en particular, es un desafío obviamente a nivel editorial, pero la idea es que tenga el mismo nivel de importancia para alguien que está en Santiago, en Buenos Aires, en Madrid, en el DF, en Bogotá, en Guatemala o en cualquier ciudad de la región. La idea es encontrar los ejes comunes y obviamente buscarles respuestas, buscarle esa dinámica que nosotros percibimos que existe y que hay mucha demanda para encontrar respuestas sobre cómo hay que gestionar. Y en eso el Think Tank Report creemos que juega un papel muy, pero muy importante. Como bien dijo Margarita, incluye un resumen de los principales papers, los aportes e ideas de los líderes que nosotros entrevistamos en el año en nuestro medio, junto con un análisis de los escenarios y las proyecciones que consideramos que hay que seguir de cerca. Los capítulos que tuvo el año pasado fue ¿qué dejó el 2024 para el mundo de la sostenibilidad? Muchos hitos los mencionó Margarita. Los desafíos para los Chief Sustainability Officer, que va a ser el capítulo en el cual yo voy a estar abordando mi presentación, la evolución de los reportes ante el aumento de las regulaciones, los desafíos para comunicar, las ideas que dejó el año y el año expresado en frases que nosotros creemos que muchas veces, ese es un punto, un capítulo que en lo personal a mí me gusta mucho porque hay muchas veces temas que son complejos, que hay que abordarlos y en una frase que a veces está puesta en una noticia, de las tantas noticias que publicamos, una frase puede resumir montones de ideas y conceptos y son mucho más fáciles de internalizar. Por eso ahí nos tomamos como el trabajo de mostrar esas frases para que las tengan como bien recopiladas, para que las puedan entender y las puedan utilizar. Y es un trabajo de elaboración que creemos que si uno lo analiza en completo, creemos que hay mucho como para que los Chief Sustainability Officers de la región puedan mejorar su performance y su conocimiento, porque creemos que es un rol que tiene que estar cada vez más jerarquizado. Ahora sí, pasando a la presentación del tema propiamente dicho, como les dije, voy a estar abordando el capítulo que trata sobre los desafíos de los Chief Sustainability Officers, cuáles fueron y cuáles son las ideas que creemos que es importante que tengan sobre la mesa para gestionar sus organizaciones.
antes que nada, lo que hay que entender en este caso es que son agentes de cambio que están frente a un escenario de exigencias crecientes. Hoy esto es como cada vez más evidente, ¿no? El escenario de exigencias crecientes y el papel que tienen que jugar ahí no está muchas veces tan claro, pero el escenario en el cual se están desempeñando, obviamente, ahí hay bastante unanimidad. Y en ese sentido, uno de los puntos quizás más importantes es que el rol de los Chief Sustainability Officers, hay un concepto que está también como hay como una gran unanimidad, es que es un rol que hoy está en evolución. Hay que entenderlo, ese concepto, para saber cuáles son los escenarios que se están como mostrando y cuáles son los roles que puede llegar a jugar. En ese sentido, hay un paper que nosotros hemos destacado, que nos pareció muy interesante en el sentido de que destaca 5 arquetipos para entender justamente al rol. Y en este sentido, creemos que es muy necesario que los líderes de sostenibilidad entiendan dónde están parados para saber cuáles son las posibilidades que tienen en función del cuadrante en el cual se están desempeñando. Por eso es importante que cada uno, puertas adentro, analice cuál es su rol actual, en qué lugar se ubicarían y qué posibilidades tienen de ir ascendiendo en ese sentido. Los 5, a ver, para mostrarlos son, el primero es cuando el CEO es el Chief Sustainability Officer. Es un rol que no es lo común, hay algunos casos, pero es como cuando el CEO se asume como el Chief Sustainability Officer de la región, lo corporiza, lo materializa en su propio rol, y en ese sentido tiene como obviamente una gran capacidad de incidencia en la organización. Obviamente tiene obviamente sus desafíos enormes, pero como dije, no es lo común, no es lo que abunda, aunque hay algunos casos que así se puede dar. El segundo punto es cuando el Chief Sustainability Officer está en la alta dirección, en el C-Level. Es cuando obviamente tiene una gran llegada a lo que es el CEO y obviamente a la alta dirección por formar parte de ella. Y obviamente también ahí tiene una gran capacidad de hacer transversal la gestión de la sostenibilidad, pero tampoco suele ser el escenario más común. El otro caso que se destaca es cuando el Chief Sustainability Officer está en un área independiente. Ahí las 3 últimas son como las más comunes. Es cuando es un área que se le da esa función y obviamente tiene el enorme desafío de llegar a la alta dirección, de hacer transversal las políticas, las decisiones que se toman, pero es un área que obviamente tiene una capacidad dentro de todo de poder incidir, pero corre riesgos enormes de que eso no ocurra. En los papeles tienen esa posibilidad, pero el paper ahí destaca que justamente los desafíos son enormes para la función. El otro punto destacado es cuando es cuando el Chief Sustainability Officer tiene una función principal y se le adosa, se le da la función de decir, bueno, ahora también sos el Chief Sustainability Officer, el líder de sostenibilidad de la organización. Esas son como muy comunes, sobre todo en nuestra región, y obviamente tienen la ventaja de que por lo general tienen una cierta llegada a la organización por el rol que tienen, pero al ser adosado la nueva función de sostenibilidad dentro de un área que ya estaba, por lo general el riesgo que corren es que la función de sostenibilidad pasa a ser la secundaria. Entonces los desafíos ahí son enormes para lograr gestionar bien la sostenibilidad como algo fundamental, como algo importante para la organización. Y el otro punto el otro rol que está dentro de esos arquetipos es cuando el Chief Sustainability Officer cumple una función de soporte, cuando directamente no tiene como un peso importante en la organización, sino que está para dar respuesta desde la lógica de la sostenibilidad a otras áreas de la organización. Ahí obviamente no tiene la capacidad de incidir en gran medida, sino que tiene la necesidad de estar esperando que haya otras áreas que le demanden información, conocimiento, gestión, y en ese sentido tienen como una función como más subordinada. Aquí lo que es importante entender en estos 5 arquetipos es cuál es, dónde cada uno está parado.
entender que si uno no tiene, si a uno, por ejemplo, se le da una función de soporte y de repente quiere gestionar como si estuviese en el C-Level, obviamente lo más probable es que tenga problemas dentro de la organización porque no se le dio esa función. Con lo cual, saber ubicarse, saber cuál es la función de cada uno e ir tratando de ganar lugar dentro de la organización es lo deseado y lo importante. Porque lo contrario, lo más probable es que ese ejecutivo o ejecutiva termine siendo eyectado de la organización si les está queriendo tener un rol que en los papeles no se le dio. Por eso es importante entender estos arquetipos, saber dónde uno está parado y sobre todo en ver de qué manera uno puede ir evolucionando dentro de la organización. Eh, Otro paper que para nosotros fue muy importante destacar en el año pasado es entender cuáles son los tres superpoderes que llamaban ellos de los Chief Sustainability Officer. Acá esto tiene que ver con las aptitudes personales que tiene que tener y que obviamente condicionan la gestión y la capacidad de estar dentro de esos arquetipos e ir evolucionando como les mencionaba anteriormente, y para entenderlos, ahí en ese paper que nosotros destacamos, se mencionan tres. O sea, esto es de las aptitudes que tiene que tener el Chief Sustainability Officer, ¿no? El primero es que es quizás el más obvio, es entender a la organización, ¿no? Rastrear y evaluar todo el espectro de desarrollos en las áreas de ESG que puedan impactar en el éxito de la empresa. Es como quizás en la pirámide, es la base de la pirámide, ¿no? Que, o sea, es como entender a la organización, eso por lo general lo tienen todos. El segundo punto empieza como a escalar, ya es la capacidad de conectar con la organización. Esto es muy importante porque muchas veces el rol y las áreas de sostenibilidad, si se ven como compartimentos estancos, obviamente que muchas veces se fomenta eso. Y bueno, el rol y el área tiene que salir de eso, es la capacidad de conectar y se refiere a la capacidad del CSO de fomentar la cooperación y las conexiones transversales. Eso es muy importante que nos entendamos como eh, esta capacidad de conexión y de ser la transversalización. Si no tenemos esto, lamentablemente ahí estamos siendo muy limitados en nuestra capacidad de incidencia, obviamente, de la organización. Y un punto que para mí se está perdiendo mucho y que tenemos que ponerlo sobre la lupa es el punto de la comunicación. El Chief Sustainability Officer tiene que tener aptitudes comunicacionales, tiene que ser un profesional que sepa comunicar. Pensemos que hace quizás 10, 15 años atrás, y si vamos más atrás, aún más, por ejemplo, se asociaba mucho al área de sostenibilidad con el área de comunicación. En los últimos años, sobre todo con lo que fue el surgimiento del movimiento ESG, se fue haciendo cada vez más técnico, muchas veces el rol de la sostenibilidad, y hemos estado quizás perdiendo la incidencia en lo que tiene que ver con la aptitud de que sea un gran comunicador. Por eso ese paper destaca que es esencial comunicar la acción, iniciar cambios, justificar inversiones, adoptar nuevos temas, operacionalizarlos y en última instancia transferirlos a la organización. O sea, el Chief Sustainability Officer tiene que ser un gran comunicador hacia adentro y hacia afuera, pero sobre todo también hacia adentro. Esto es algo que muchas veces cuando a mí me pasa en el rol de periodista, que cuando uno de repente por algún tema puntual uno quiere indagar, y pasa que con esta lógica del mundo ESG muchas veces ocurre que la función de comunicación no está en esos profesionales. Es como que muchas veces prefieren hasta no hablar. Ahí hay un error, hay un punto donde queriendo hacerlo muy técnico el área o el rol, termina perdiendo una aptitud que desde Sustainomics decimos que es fundamental en el éxito de la sostenibilidad en la organización. Que tengan un líder que tenga aptitudes de comunicación. Entonces, entender la organización, saber conectar y sobre todo comunicar puertas adentro y puertas afuera. Otro paper que nosotros quisimos destacar es uno que destaca, que es un paper que desarrolló la organización norteamericana Business for Social Responsibility el año pasado, que se llama La encrucijada de los Chief Sustainability Officer, los tres caminos que se presentan para liderar.
Esto lo presentaron, creo, si mal no recuerdo, en octubre. Ya se sabía que ganaba Trump, pero no había asumido y después hicieron como un update que estuvo muy interesante. Ellos mencionan que lo que una vez fue un rol pionero, o sea, el Chief Sustainability Officer, hoy se ha convertido en una función cada vez más profesionalizada e integrada a la estructura corporativa que implica cada vez más expectativas y presiones. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque es un rol que llama la atención y que estamos sujetos a presiones, ni hablar regulatorias, a las cuales un líder de la organización tiene que saber dar respuesta y tiene que saber traducirlo puertas adentro de la organización hacia dónde vienen esos mapas de riesgo que hoy, como no hace falta que lo aclaren, sobre todo en 2025, está siendo como muy volátil y que incluso los que estamos siguiendo la agenda permanentemente nos cuesta seguirle el ritmo, con lo cual ahí esta capacidad de dar respuesta, de saber traducir las expectativas y presiones es fundamental. Sin embargo, señalan también ellos que este proceso plantea un riesgo, que la sostenibilidad corre el riesgo de quedar atrapada en una dinámica de cumplimiento y regulaciones, limitando su potencial innovador. Esto hablando del rol del Chief Sustainability Officer. Pensemos, y esto tiene mucho que ver con el movimiento ESG, ¿no? Con esta lógica de cumplir con las regulaciones que son cada vez más exigentes, de estar al tanto de lo que se viene y cómo una organización se prepara para dar respuesta, pero ahí el rol corre el riesgo justamente de estar atrapado en una lógica de regulaciones y limitar ese potencial innovador y transformador dentro de las organizaciones. Hace poco en un conversatorio también en el que participaba alguien, una ejecutiva, líder de sostenibilidad de una de las principales empresas aquí de Argentina, mencionaba que decía, yo no soy del área de compliance, o sea, y eso es algo importante. No nos tenemos que caer en la lógica de entender que somos lo mismo. El Chief Sustainability Officer no puede limitar su lógica de potencial innovador dentro de las organizaciones. Y eso es algo que lo tienen que tener presente, que lo tienen que hacer como carne para poder, obviamente, traducirlo en gestión dentro de las organizaciones. Y en ese paper de BCR, lo que ellos mencionaban que los tres caminos que se presentan para que una organización lidere son los siguientes. Ellos también presentan como una lógica de menor a mayor para entender que cada uno se entienda dónde está parado para poder gestionar correctamente. El primero que ellos mencionan es el gerente constante, que justamente se limita al cumplimiento. El ejecutivo o ejecutiva que está permanentemente dice, bueno, a ver, tengo que cumplir con lo que me dicen, me dan la orden, yo ejecuto, lo cual no está mal, obviamente, porque está cumpliendo con su rol, pero obviamente es un rol limitado, el que no se anima a trascender un poquito. El segundo es ir dando un paso más allá, y ellos lo llaman el estratega integrado, que asume una posición un poco más influyente en la estrategia, sin, obviamente, ser totalmente disruptivo, pero asumen un poco, dan un paso más. Entonces, es como que ellos llaman la atención sobre ese punto de animarse a salir de la lógica meramente de cumplimiento, que el rol está llamado para hacer mucho más que eso. Y el último que ellos destacan es cuando el Chief Sustainability Officer se ve como un agente de cambio transformador, que es cuando aborda los desafíos de sostenibilidad de forma integral y se anima a que eso permee en la organización. Obviamente, si volvemos a los primeros 5 arquetipos que yo les estaba comentando, es importante también ver dónde cada uno está parado para ver si realmente lo puede hacer o quizás no es el momento y hay que saber esperar el momento. Pero es importante, y yo creo que ahí es clave dentro de lo que nosotros mencionamos en Sustanomics, es justamente saber entenderse dónde estamos parados cada uno de nosotros y ver las posibilidades que tenemos para ir creciendo en esa lógica de trabajo y en esa lógica de llegar a ser un agente de cambio transformador en las organizaciones. Otro paper que fue, cada que lo presento a todo el mundo le gusta mucho, y es un medio colega de Singapur que hizo un paper muy interesante el año pasado sobre los Chief Sustainability Officer en Asia, en los gigantes asiáticos, y justamente tiene varias cosas que, a pesar de que lo he mostrado en muchos otros lugares del mundo también, como que a todos les pasa. Y ellos,
un factor que llaman, que ponen sobre la mesa, que es saber identificar quién es el enemigo interno. Y ellos lo llaman la influencia del Chief Anti-Sustainability Officer en el mundo corporativo. O sea, es el que está en contra de la sostenibilidad. Ellos dicen, hay que saber identificarlo para que las áreas y los profesionales de la sostenibilidad tengan éxito. Hay que saber identificar quién es el anti-sustainability officer, quién es el que boicotea puertas adentro de la organización. Y ellos mencionan que es muy importante identificarlo porque puede ir mutando. Puede ser una persona, puede ser un área, que ya les digo, puede ir mutando y no siempre es el mismo o los mismos. Pero destacan que si no lo sabemos identificar a esas personas o áreas de boicot, seguramente vamos a correr el riesgo de no tener éxito puertas adentro de la organización. Y ellos destacan que el rol de los Chief Sustainability Officer está enfrentado a la presión y la falta de apoyo que están llevando a los líderes de sostenibilidad al borde del agotamiento, cuestionando incluso la viabilidad del propio rol. Y ellos también mencionan que se está dando mucho el caso de burnout, o sea, el síndrome de burnout del empleado quemado dentro de este rol. Con lo cual, ¿y esto a qué se debe? Porque tienen riesgos los Chief Sustainability Officer que por lo general están aislados y sin apoyo, son un rol que está en expansión constante, tienen que ser expertos en todo y justamente tienen que enfrentar el boicot de lo que ellos llaman él o los Chief Anti-Sustainability Officers dentro de la organización. Con lo cual es un rol que está siendo como muy presionado, que tiene cada vez más exigencias, que tiene que tener cada vez más conocimientos ante escenarios que están en una evolución constante y eso lo lleva a justamente a tener que enfrentar incluso el riesgo del burnout, sobre el cual mencionan que hay que prestarle como mucha atención. Y algunos escenarios, ya para ir cerrando. Eh, Tenemos que entender que hoy se está habiendo una gran redefinición del mundo de los negocios. Eh, Nosotros hemos detectado el año pasado que la demanda de talento en sostenibilidad está aumentando mucho más rápido que la disponibilidad, lo cual obviamente genera una tensión grande. Y esto seguramente vamos a tener que estar abordándolo, obviamente de una manera integral, porque va a haber profesionales que se van a necesitar cada vez más formados y, por ejemplo, en las universidades y demás todavía es como que no está tan en claro cuál es el perfil, cuál es la formación que tienen que tener, y eso obviamente son desafíos que en la región vamos a tener que abordar. Un estudio del año pasado, por ejemplo, en Latinoamérica, de RCM, mencionaba que el 57% de las empresas latinoamericanas no están preparadas para adoptar los estándares globales de sostenibilidad aquí en la región, con lo cual, si tenemos un escenario de falta de talento en la profesión, y las empresas reconocen que hoy no están preparadas para las demandas que se vienen, hay un escenario que tenemos que tomarlo en serio para poder, como región, encararlo seriamente. Otro punto también a tener en cuenta es que las ambiciones corporativas de sostenibilidad están impulsando la innovación a nuevos territorios. Tenemos que entender que cada vez hay más papers que mencionan la relación que hay entre innovación y sostenibilidad. Y los Chief Sustainability Officers tienen que saber que la innovación en su rol es algo importante para trascender dentro de las organizaciones. Otro concepto, y ya con los tres últimos ya cierro, el costo de la sostenibilidad en el mundo corporativo sigue siendo un tema importantísimo que los líderes en sostenibilidad tienen que saber traducir eso para que las organizaciones los tomen en serio y logren darle más importancia a las recomendaciones que dan puertas adentro de la organización. Se sigue asociando mucho sostenibilidad con cuánto cuesta, con que es cara, con que el caso de negocio no sigue cerrando del todo. Y los dos últimos puntos, y ya con esto cierro, es que hay cada vez más papers que mencionan que la sostenibilidad tiene que tener como el acento local. Y los Chief Sustainability Officers lo tienen que saber traducir eso en su organización. El nuevo reto de las empresas con visión global ante una agenda desafiante justamente es traducir la visión global a los casos locales. Esa bajada, y hoy en un mundo de guerras comerciales, esto se decía en 2024. Miren todo lo que ha pasado y cómo se ha acentuado esa dinámica. Y el último punto, ya con este cierro, es que los Chief Sustainability Officers
deberán saber desarrollar una narrativa de sostenibilidad para dejar en claro cómo contribuye el negocio y fortalece la historia de su marca y empresa. Para decirlo de una manera simple, el Chief Sustainability Officer tiene que saber mostrar el caso de negocio puertas adentro de la organización y luego puertas afuera, porque de lo contrario no va a poder trascender y, como decíamos anteriormente, ser un agente transformador, un agente de cambio. Aquí, muchas gracias por escuchar. Después voy a estar pasando el link, ahí tienen el QR, lo dejo unos segundos, pero después en el chat estaremos compartiendo el link para todos los que lo quieran descargar y ver en profundidad. Esto, como le dije, era solamente un capítulo de los 7, si mal no recuerdo, capítulos que les contaba al principio, que aborda los desafíos del Chief Sustainability Officer. Y un punto importante también es que de cada punto que yo estuve mencionando, hay un link que los lleva a los papers completos como para que puedan profundizarlo y leerlos en detalle, para no quedarse solamente en los bullets, sino que puedan leerlos en profundidad. Son papers que tienen unas cuantas páginas y que de esa manera, como les dije, la información se transforma en conocimiento y podamos, obviamente, permear nuestras organizaciones de manera transversal. Gracias por escuchar. Gracias Pablo. Sin duda una completa mirada sobre los desafíos que enfrentan los líderes en sostenibilidad. Y ahora para también profundizar sobre ese tema y también conocer la mirada desde el sector empresarial y desde diferentes sectores, quiero dejar sin más preámbulo al panel de lujo que nos acompaña hoy. Quiero presentarlos brevemente. María Irene Soto, gerente regional de comunicaciones y sostenibilidad de Mall Plaza. Sebastián Domínguez, consultor experto y asesor de liderazgo en Egon Zehnder. Bienvenidos. Ignacio Cobo, director de consultoría en GECO, aceleradora de sostenibilidad. Y también nos acompaña nuevamente Margarita Ducci, directora ejecutiva de Pacto Global Chile, quien aportará la mirada desde Pacto Global, que es la red empresarial de sostenibilidad más grande del país. Y Pablo Levy nuevamente, que estará moderando esta conversación. Bienvenidos a todos y a todas. Muy bien, gracias Daniela. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el conversatorio. Aquí vamos a estar abordando algunas preguntas generales de liderazgo, regulaciones, expectativas, riesgos emergentes, alianzas, impacto y futuro. Así que va a ser un conversatorio bastante amplio a nivel temático. La primera, para ir comenzando, es para que desde la experiencia de cada uno de ustedes nos cuenten cuál ha sido el cambio más relevante que han observado en la forma en que los líderes empresariales abordan la sostenibilidad en los últimos años. El que quiera comenzar, ahí queda abierta la pregunta. Si quieres, parto yo, Pablo. Sí, María Inés. Primero decir que me quedé reflexionando sobre tu presentación, porque es mi cargo y finalmente es un poco, yo creo que la voy a tener que volver a mirar y ver exactamente qué tipo de liderazgo es el que estoy ejerciendo hoy día. O sea, yo creo que eso de todas maneras. Así que me pareció primero súper interesante, Pablo. Y lo segundo decir, eh, tal vez que la principal transformación, porque esto también ha ido muy rápido, es como de alguna manera los líderes en general o la sostenibilidad en general ha pasado de ser un área a estar integrado hoy día a la estrategia del negocio. Yo diría que tal vez eso es como lo más relevante hoy día. De hecho, solo así porque de verdad de hecho recién hoy en la mañana, ahora estoy justo en las dependencias del Mercurio porque nos acaban de premiar a Mallplaza precisamente por eso, porque en la industria del real estate hemos hecho esta integración. Entonces yo te diría que eso, y tal vez lo segundo, y que me hizo reflexionar un poco a partir de tu presentación, es que yo también siento de que el liderazgo de sostenibilidad tiene que ir permeando a toda la organización. O sea, porque uno puede ser, yo de verdad te escuché atentamente y yo decía, tengo que transformarme en una superwoman para efectivamente poder hacer todo lo que estás planteando. Pero si uno, porque a nosotros como Mallplaza en particular,
nos pasa que yo también soy responsable de las comunicaciones corporativas de la compañía, entonces de alguna manera me resulta mucho más fácil todo el tema de la comunicación, o sea, la tenemos integrada, pero sí no trabajamos en alianza con la operación, si no trabajamos con el área de cumplimiento, si no trabajamos con las áreas comerciales, efectivamente, si no tenemos como una visión y todos resultamos ser en líderes de sostenibilidad, el cambio es mucho más difícil. Entonces yo de alguna manera quería hacer esos dos comentarios. Muy bien, gracias María Irene. Ahí Ignacio. Oye, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias también a Pacto por esta instancia. Yo creo que la reflexión que decía María Irene la están teniendo muchos de los acá asistentes, que son varios líderes de sostenibilidad de diferentes empresas. Yo voy a confesar una trampa que hice. Metí la pregunta de Pablo al ChatGPT y voy a ser súper transparente con ustedes. Las respuestas que me dio creo que son mucho más inteligentes de las que yo habría podido dar de manera como de manera más autónoma. Me comentó temas de que tienen que pasar de la licencia social a la estrategia central del negocio. Esto que comentaba María Elena, en el fondo, como antes, hace 5 o 10 años atrás, estaba asociado a un rol para lograr responder de repente a presiones externas y operar, y hoy día está conectándose con el core del negocio. Me dijo también en el chat que es un liderazgo que ha tenido que empezar a alfabetizarse en sostenibilidad. Y esta alfabetización es un rol que muy bien también hace Pacto, que nos ha permitido ir enmarcando también el quehacer de la área de sostenibilidad en el marco del ODS, así como también otros estándares internacionales que nos permiten ordenar un poco la caja. Me dijo el tema de que tienen que tener una mayor presión desde los inversionistas y los clientes, algo que comentabas también, Pablo, ya esta reportería directa también al CEO, también da cuenta de eso. El paso también, que algo yo creo que comentó María Irene, de lo reputacional a lo transformacional, ¿ya? Que muchas veces está, o antes estaba centrado quizás a temas de comunicaciones, pero hoy en día está centrado en ver cómo transformar modelos de negocio, cómo pensar una nueva forma de abastecimiento de suministro sostenible, en el fondo, cómo redefinir un poco la cadena de valor, y el tema de generar una mayor conexión con los territorios y el entorno social. Tú lo comentabas, Pablo, de este acento local, que yo creo es clave. De hecho, justo hoy día particularmente estoy en la casa comunitaria de Aclara, en Penco, que da cuenta de esos esfuerzos y acciones concretas que están haciendo la empresa para estar vinculados con la comunidad. Ahora, dicho eso, en el fondo que son respuestas que no son mías, son respuestas que me hacen sentido, que me comentó el chat. Yo creo que un primer como cambio que quizás estamos viviendo ahora en los últimos dos años, esto, de la integración de la inteligencia artificial, que nos está resolviendo muchos desafíos técnicos. Entonces, yo creo que ese es un cambio increíble que hay que subirse al carro, de manera responsable, por supuesto, pero creo que es algo que está, hay un dolor de guata de algunos y hay una inquietud de otros, pero que está en el ambiente para los líderes de sostenibilidad, como también para los líderes de finanzas, un tema como transversal, ¿no es cierto? Y lo otro, que quizás no te da el chat, no te da el chat GPT, no te da la inteligencia artificial, que yo creo que puedo como sumar, es un poco desde la anécdota. Yo estoy convencido de que cuando yo hablo con alguien, lo que recuerdo son los datos, porque tengo una obsesión con los datos de repente, y las anécdotas. Y en esa línea, comentar dos anécdotas que yo creo que dan cuenta de esta respuesta que me ofreció el chat. Una, que en mi rol pasado yo antes estaba en Sofofa y me acuerdo un director que me dijo, oye, presidente del directorio de una compañía grande a nivel nacional, me dijo, oye Ignacio, ¿sabéis qué? Estamos viendo en la agenda del directorio, más del 50% de la agenda está asociado a temas de sostenibilidad de manera directa, estamos partiendo por sostenibilidad y los números, que antes eran lo central, están viéndose al final. Entonces, digo, chuta, esto que comentaba María Irene de que se conecta con los desafíos del negocio, si es de la agenda del directorio, es de los desafíos de largo plazo del negocio, o sea, primero. Y lo otro, que también creo que refleja un poco este cambio de paradigma que hemos tenido en los últimos 5 o 10 años, es que yo hace 6 meses, no lo he hecho últimamente, pero lo debería volver a hacer, empecé a poner atención en las publicidades que estaban en horario prime, noticiero de la noche, en el fondo, cuáles son las publicidades.
que probablemente hace 15 años eran de producto. Compra tal producto, este está en descuento, no tengo idea. Y hoy en día es de propósito de las empresas y de propósitos ligados con la sostenibilidad. Entonces esas dos como mini anécdotas que digo, oye, el directorio es parte de la agenda importante, más que es lo que la empresa está comunicando a sus clientes, dan cuenta de que es parte del negocio de la empresa. Si no, es un tema cosmético que está dando vuelta por ahí. Entonces, esas tres cosas en el fondo como mensaje, en el fondo lo del core del negocio que me estás dando anécdota, lo de la inteligencia artificial que está reformulando el tema y todas las muy buenas ideas que yo creo que el ChatGPT dijo mucho mejor que lo que yo podría haber hecho. No sé si para bien o para mal, en el fondo. Gracias, Ignacio. Ahí creo que Sebastián quería aportar algo. Sí, sí. Bueno, primero que nada, gracias Margarita y Pacto Global por invitarme. Tuve la suerte de un poco del último año estar conversando con muchos gerentes de sustentabilidad, un poco que me pudieron compartir sus desafíos y yo creo que bueno tener a María Irene acá porque al final la visión del gerente de sustentabilidad es la más importante. Nosotros podemos hablar mucho, pero ellos son los que más saben de lo que están viviendo en ese día a día, ¿cierto? Pero yo creo que el mayor cambio, al menos de que esas conversaciones que yo estuve teniendo me comunicó es, uno, es un balance, ¿cierto? Había un, un empuje en contra de la sustentabilidad en el último año, probablemente, ¿cierto? Año, 2 años, muy, muy grande, que ha hecho repensar a mucha gente de, oye, ¿qué tan comprometidos están con la sustentabilidad, ¿cierto? Y eso quizás ha alentado el progreso, pero ha hecho que el progreso que hay sea con mucho impacto porque hay mucha evaluación y profundización sobre, ok, el caso de negocio sobre los proyectos de sustentabilidad, ¿cierto? Pero también eso se ve mezclado de que en los últimos 5 o 10 años ha habido mucho avance en la sustentabilidad. Entonces, los quick wins, digamos, que tenían las distintas compañías, ya los lograron. Entonces, han llegado, obviamente no todas las compañías, pero muchas compañías han llegado a un momento en donde es, ok, el siguiente paso requiere mucha más convicción o una innovación, algún proceso que no está creado en ninguna parte del mundo que yo lo tengo que incorporar en mi compañía. Entonces, esas dos cosas, tanto el empuje, digamos, anti-sustentabilidad como el llegar a una etapa en donde ya lo que tengo que hacer ya no existe, ¿cierto? Esas dos cosas se han mezclado, ¿cierto? Entonces, esas dos cosas hablan de la importancia de la evaluación de proyectos y de la profundidad en cómo el caso de negocio hace sentido estratégico y de negocio, ¿cierto? Y también la convicción, que es un poco algo que ya varios han comentado, ¿cierto? De la convicción tanto del directorio como del gerente general de poder empujar la agenda de sustentabilidad con sentido de negocio. Entonces, para mí esas dos cosas son cosas que han afectado mucho el rol de los agentes de sustentabilidad y también la forma en que estos líderes empujan la sustentabilidad dentro de las empresas. Gracias, Sebastián. Ahí, Margarita, ¿quieres agregar algo en esta primera Sí, pregunta? sí, bueno, nuestros colegas aquí han mencionado varios aspectos muy importantes, pero yo quería también recordar mirando hacia atrás, cuando nosotros partimos como Pacto Global en Chile en el 2007, se hablaba de responsabilidad social, se hablaba de licencia para operar, que es algo que ya no se habla, ¿verdad? Y era un rol más bien filantrópico de las empresas que estaban en una comunidad que se podía ver afectada por el impacto de su producción o su operación y que entonces producía o determinaba algún proyecto que pudiera ser de apoyo a esa comunidad. Hoy en día esos conceptos han cambiado absolutamente y radicalmente. Hoy día la sostenibilidad se piensa como de manera estratégica en el negocio, incide directamente, como mencionaba Sebastián, en el caso de negocios. De hecho, Pacto Global está eh, fortaleciendo su nueva estrategia hacia el año 2030, en que todo el aprendizaje y todas las herramientas que se entreguen a la empresa se visibilicen en el caso de negocio.
se trata también y se procura también de que haya una convicción al más alto nivel, porque si no hay una convicción al más alto nivel desde la gerencia general, nuestro Chief Sustainability Officer o gerente de sostenibilidad tampoco va a tener el apoyo, ¿no es cierto? Y todo de las directrices, la evaluación, los KPIs que necesita para cumplir su rol. Entonces, esa convicción desde arriba aparece como un tema súper, súper importante y fundamental. Y yo creo que todo se debe, en gran parte, este gran cambio, a la complejidad que ha tomado la sociedad, la complejidad de los problemas, también el tema de la complejidad de la regulación, el cumplimiento que debe tener la empresa y las normativas, y que eso hace que también la sociedad en general espere de la empresa un rol porque los estados ya no son suficientes para solucionar los problemas de la sociedad. Entonces, la empresa aparece como un actor clave, un actor fundamental que da crecimiento, inversión, empleo, pero que además se preocupa de la innovación, de proteger el medio ambiente, de hacer sus nuevos desarrollos e inversiones en consideración al entorno, con respeto a las comunidades. Entonces, todo esto aparece de manera muy importante por una parte, por una, digamos, expectativa de la sociedad, por otra parte, preocupación de los inversores, ¿verdad? Expectativa también de las comunidades donde opera, en el fondo de toda su cadena de valor de la empresa. Yo creo que ahí hay un cambio sustancial que nos lleva, ¿no es cierto?, a integrar la sostenibilidad de manera transversal en la empresa, en todas las áreas, y que también, y desde luego es muy legítimo que finalmente la cúpula de la empresa, el directorio, la gerencia general, esperen también de que toda esa inversión en sostenibilidad tenga también un mayor resultado en el negocio, desde la reputación, desde la lealtad de los clientes, desde la relación con los proveedores y con las comunidades. Y finalmente un reconocimiento de la sociedad también a que esa empresa está aportando. Y como decía Ignacio, toda esa publicidad hoy día de nosotros como empresa contribuimos, se ha ido mucho hacia mostrar cómo la empresa está justamente contribuyendo a una mejor sociedad y al bienestar de las personas, más que a un buen producto en sí, ¿no? El buen producto es una consecuencia, digámoslo así. Gracias, Margarita. Vamos a ir a la primera ronda, ahora que vamos a tratar sobre el tema de liderazgo. La primera va para María Irene. ¿Cómo se está fortaleciendo el rol de los líderes en sostenibilidad en el mundo corporativo? ¿Qué herramientas o estructuras han sido clave en Mall Plaza, por ejemplo? Sí, mira, varias cosas, un poco tomando también lo que dice Margarita, nosotros somos como Molplaza, empresa integrante del capítulo chileno del Pacto Global. Trabajamos ahí con Margarita también en el comité ejecutivo, y una de las cosas que nosotros resolvimos hace bastantes años también es decir, nosotros suscribimos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y dijimos dónde hacemos foco. Eso fue como al inicio, hace 8 años atrás, cuando dijimos, oye, efectivamente aquí el rol de la empresa trasciende mucho más allá de tu espacio físico. Y no solo y hoy día el cerco se va ampliando porque ya no es el entorno. Tú ves hoy día, no sé, multinacionales globales como Amazon, que efectivamente es el mapa entero, o sea, es todo el globo terráqueo, como Apple, que todo el globo terráqueo se hace cargo de todo. Entonces, lo que yo sí diría respecto de lo que nosotros hemos hecho, yo creo que uno de los temas relevantes, y me ha pasado precisamente estos días en que he estado conversando con mucha gente respecto de roles en sostenibilidad, es que hay una diferencia entre ser una empresa abierta en bolsa y ser una empresa hoy día familiar o una mediana empresa. Porque en el caso nuestro, al ser una empresa abierta en bolsa, los niveles de transparencia, los niveles de hoy día de reportabilidad son distintos. Nosotros no solo reportamos en el Dow Jones Sustainability Index, sino también reportamos el MSCI, CDP, pero también reportamos la COP de Pacto Global. O sea, en realidad
la transparencia hoy día es súper relevante. Y en ese proceso, porque además al estar hoy día en términos de reportabilidad obligados a transparentar mucha información, lo potente que tiene este proceso es que año a año los estándares van subiendo. Entonces, efectivamente, te van agregando otras métricas y otras metas. Y una de las cosas que nosotros hemos hecho hace algunos años es, por ejemplo, incorporar KPIs de sostenibilidad a los líderes de la organización. Desde el CEO hasta, yo creo que casi todas las líneas, no solo soy la única que tiene un KPI de sostenibilidad, sino que lo tiene en este caso el gerente general, lo tiene en este caso el gerente de cumplimiento, pero también el gerente de operaciones. Entonces, yo diría que eso ha sido como súper relevante. Cuando tú lo integras efectivamente a la estructura del negocio, creo que es ahí donde se produce el cambio y hoy día todos sienten de que el compromiso, nosotros tenemos hoy día 7 compromisos que van desde lo social, pero también desde la reducción de la huella de carbono, desde la eficiencia energética, desde la huella hídrica, desde la circularidad. En realidad tenemos casi todos los procesos hoy día con compromisos. Y esos compromisos son públicos. Entonces, el hecho de que, como dice Margarita hoy día, nosotros al ser públicos, hoy día las demandas que hay desde el cliente final hacia la empresa es muy distinta. O sea, hoy día estamos no solo obligados, sino que hoy día en esa conexión que tenemos con los clientes y en las comunidades donde estamos, el rol que se le pide a las empresas es diferente. Gracias, María Irene. La siguiente para Sebastián. ¿Qué buscan hoy los directorios y altos ejecutivos en los líderes de sostenibilidad? ¿Considerás que está cambiando el perfil del Chief Sustainability Officer hacia una mirada más estratégica? Sí, bueno, la respuesta rápida es sí, pero claro, el ambiente es bien cambiante. Yo creo que hace unos 4 o 5 años el conocimiento técnico era muy requerido, ¿cierto? Y ahora no es que no se requiera, pero ya empezó a ser lo que se llama table stakes, que todos un poco lo tienen y es lo básico, ¿cierto? Pero lo que hace que un gerente de sustentabilidad, un Chief Sustainability Officer se diferencie o genere impacto, es poder habilitar el impacto de otros, ¿cierto? Eso significa estar muy metido en la operación, estar muy metido, digamos, en las otras áreas y que las otras áreas crean en esa persona, digamos, no solo lo que está comunicando, sino que también en lo que está pensando y en su intención real, ¿cierto? Entonces, ese nivel técnico, ese conocimiento técnico ya es un poco lo mínimo y es difícil porque la sustentabilidad está constantemente avanzando en ese conocimiento técnico, entonces los gerentes de sustentabilidad tienen que estar constantemente formándose, pero al final lo que genera que un gerente de sustentabilidad haga un impacto en las empresas, que es lo que están buscando los directorios y CEOs, es que puedan ser habilitadores del cambio a través de otros, ¿cierto? Y yo creo que algo que más allá de lo que buscan, ¿cierto? Estos directorios y altos ejecutivos, y también lo que no buscan, ¿cierto? No están buscando un gerente de sustentabilidad que sea radical, o sea, que sea radicalizado en su visión de cómo se tienen que hacer las cosas, ¿cierto? Sino que están buscando a alguien que esté dispuesto a comprometer, ¿cierto? Decir, oye, quizás este año no vamos a llegar a 100 como queríamos llegar, vamos a llegar a 80, pero esto en la medida de lo posible, ¿cierto? Yo creo que están buscando gente que no sean activistas de la sustentabilidad, sino que entiendan que esto es en pos de un mejor negocio y es mejor que las cosas pasen a que estar apuntando, ¿cierto? Digamos, muy alto y que las cosas terminen no pasando, ¿cierto? Entonces, yo creo que la respuesta la abordo desde lo que buscan, ¿cierto? Y es cómo impactar a otros y también desde lo que no buscan. No buscan, digamos, activistas. Y eso creo que es un balance difícil de tener. Gracias, Sebastián. Paso a Margarita. ¿Qué rol están cumpliendo los directorios y la alta gerencia en el avance hacia el desarrollo sostenible en Chile?
Y también, ¿qué ejemplos de liderazgo destacarías en los diferentes sectores? Mira, yo antes de eso quería hacer un comentario a lo que dijo Sebastián, que me parece muy lógico lo que él acaba de decir, que las empresas no quieren activistas tampoco medioambientales de sostenibilidad, porque es lógico. Aquí yo creo que en Chile, sobre todo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo política y socialmente y económicamente, desde luego, eh, estamos claros todos los sectores que se necesita crecer, que se necesita el desarrollo económico, se necesita generar empleo, eh, pero también hay que hacer un equilibrio con el desarrollo sostenible. El otro día lo decía la presidenta de la SOFOFA en una entrevista en televisión, que ellos, como SOFOFA, como gremio, son digamos, abogan por un desarrollo sostenible, que abogan por un desarrollo que sea consciente también en la protección del medio ambiente y todo eso. Así que creo que ese equilibrio es muy delicado, hay que mantenerlo y por supuesto la empresa tiene que seguir desarrollando proyectos, inversiones y muchas, la mayoría, afecta de una u otra forma a las comunidades o a los sectores donde opera, eso es indudable. Entonces, ¿cómo minimizar un impacto negativo? ¿Cómo hacer que eso sea dialogado y conversado y solucionado en conjunto de la mejor manera? Es ideal, pero si tenemos ahí activistas, claro, es muy complejo. Así que eso quería un poco también manifestar ese punto. Ahora, cuando tú me consultas por los directorios, bueno, yo creo que los directorios tradicionalmente, bueno, y especialmente en el caso de Chile, hemos tenido la tradición de directorios más bien poco diversos, ¿no es cierto? Más bien de mucha representación, poca representación femenina, poca representación de distintos sectores. Eso ha ido cambiando mucho también en los últimos años. Ha ido cambiando mucho esa diversidad. Se ha apreciado, creo yo, desde los directorios que la diversidad aporta distintas visiones, por lo tanto enriquece las posibles soluciones. Hay también, ¿no es cierto? Ahora en este momento hay una ley de cuotas en los directorios, que bueno, hay personas a favor y en contra, porque debería ser una cultura natural, ¿no? No debería ser impulsada por una regulación, pero bueno, varios países como Noruega, por ejemplo, lo han hecho con una regulación hasta que después se transforma en una cultura y ya se equipara esa presencia. Pero una cosa que me preocupa de los directorios, yo he visto hace un tiempo atrás un estudio del S Business School de la Universidad de los Andes que indica que un 12% de los miembros de los directorios comunican que realmente conocen acerca de la sostenibilidad, que son capaces de elaborar programas, de establecer métricas, indicadores y seguimiento. Entonces, es una realidad que existe un desconocimiento porque viene esto históricamente, digamos, no sé, los directorios se han preocupado tradicionalmente mucho más de los resultados de la empresa, de los balances, del cumplimiento tributario, legal, normativo, laboral, ¿verdad? De los equipos, de la operación, de la satisfacción del cliente, de muchos otros aspectos. Y después entró el tema de la sostenibilidad, pero como digo, en muchos casos no está totalmente incorporado, en muchos casos no está totalmente comprendido, y en la manera que tengamos ahí personas que conocen más el tema, que están bien preparadas y que pueden plantearlo desde un punto de vista que a la empresa le hace sentido, creo que va a ser mucho más, mucho más sólido y va a empujar mucho más este tema. Yo creo que hay varios ejemplos de liderazgo, sobre todo, yo te diría, y ya, bueno, ha coincidido, ¿no? Hay algunos destacados líderes que han impulsado la sostenibilidad, pero hay muchas mujeres últimamente que viniendo del área de sostenibilidad y justamente por conocerla, han ascendido a los directorios y han puesto esa nota de preocupación por estos aspectos. Entonces ha sido un aporte bastante valioso. Yo creo que eh, cabe destacar ese aporte. Por ejemplo, no sé, por citar alguno, tenemos Pilar Doña Beitía, ella es la presidenta del directorio de CMU, primera mujer que fue presidenta de un directorio de una sociedad abierta en bolsa de consumo masivo, ¿no es cierto? Y que
impulsó y pudo poner en el directorio el tema de la sostenibilidad como un valor importante. Bueno, hay varios ejemplos así de ese tipo. Hoy día tenemos también en la minería, por ejemplo, en Chile, varios directores compuestos también por muchas mujeres que han puesto también esa nota, siendo que anteriormente, y sobre todo en sectores duros como la minería, de mucha, ¿verdad? Eh, mucho foco en la operación, especialmente en la tecnología, en los desafíos del mercado, etcétera. Este tema estaba un poco más ajeno, hoy día está mucho más instalado. Y eso ha sido también gracias a la incorporación de la mujer. Yo creo que hay una correlación ahí digna de valorar, no única, debo decir, muchos hombres también, por supuesto, ya venían poniendo este tema ahí, pero ha sido un aporte importante, creo yo, que vale la pena mencionar. Gracias, Margarita. Vamos a pasar ahora a temas más de regulaciones, expectativas y riesgos emergentes. La primera es para Ignacio. En relación a tu experiencia, ¿cómo están enfrentando las empresas chilenas los nuevos desafíos normativos y exigencias en reporting ESG? ¿Qué brechas considerás que son más urgentes abordar? Me voy a dar quizá una vuelta para contestar esa pregunta, pero voy a contestarla de manera directa en el fondo. Pero yo de la universidad, al menos de la parte teórica, no me acuerdo de muchas cosas, para ser sincero. Pero hay algunas como teorías que me acuerdo porque las aplico como en el día a día, ¿ya? Y me acuerdo de una teoría que vi en recursos humanos. Yo estudié comercial en el fondo y dentro de recursos humanos me acuerdo que nos presentaron la teoría de los dos factores de motivación de Herzberg. No sé ni siquiera pronunciarlo bien, quizás estoy pronunciando muy mal el autor y lo he pronunciado así de mal durante 20 años. Pero básicamente decía que hay dos como grandes factores que inciden en la motivación. Por un lado están los factores higiénicos, que son esos factores que previenen la insatisfacción y que si no están, uno alega, ¿ya? Por ejemplo, perdón lo coloquial que voy a hablar, pero el baño en una oficina. Si yo no tengo baño cerca, alego, ¿no es cierto? Porque me genera insatisfacción. Si lo tengo, no es que me va a generar una satisfacción, porque es un tema higiénico, en el fondo. Y hay otros factores que son los factores de motivación, probablemente tal, que son esos factores que no es para prevenir insatisfacción, sino que es para generar satisfacción, para generar motivación. Por ejemplo, el clima laboral, ¿no es cierto? El clima laboral me va a generar esta motivación, ¿no es cierto? Dicho esa teoría, y contestando ahora sí a tu pregunta, Pablo, de la aproximación a los reporting y los desafíos normativos, mi temor al menos es que el tema de la reportería y que algunos desafíos más normativos empiecen a responder a ser factores higiénicos, en el fondo, que son factores higiénicos dentro de la empresa que los tengo que hacer porque si no lo hago destruyo valor, pero no porque agregan valor. Y si nos movemos como por cumplir y esta cultura del checklist por cumplir, los focos y las HH que tenemos que son limitadas no se van a destinar en cosas que pueden agregar valor, ¿ya? No sé si me explico en esa lógica. Yo creo que lo que tenemos que ver es cómo estos temas de reporting, estos temas de desafíos normativos, los podemos ocupar para que sean factores de motivación, para que nos ayuden a ordenar, a planificar, más que sea un recopilar información para informar. O sea, yo creo que hay que pasar de una lógica de motivación que me ordene para planificar, más que de recopilar para informar, ¿ya? Y yo creo que hay algunas empresas que lo han hecho muy bien. Cuando María Irene, perdón que te cite nuevamente, pero para llevarle un ejemplo real de una empresa, yo creo que siempre es bueno, comentaba de que han ido poniéndose metas, que han ido metas graduales y que se ha reflejado y se ha integrado con el core del negocio, reflejado en la integración de los KPI en toda la área. O sea, cuando el gerente de operaciones tiene un KPI asociado a su desempeño en temas de sostenibilidad, para mí eso es un cambio cultural increíble y muestra cómo el gerente de sostenibilidad es un articulador más que un ejecutor, ¿ya? Pero hay muchas empresas que yo creo que todavía están en esa lógica de, oye, ¿cómo cumplir? ¿Cómo hacer el checklist? Entonces yo creo que esa es la principal brecha que yo diría. Y que de repente gastamos como las HH en el checklist, que no sé si es donde agrega valor.
pero hay que tenerlo para no destruirlo. Gracias, Ignacio, clarísimo. Sebastián, ¿qué deben tener en cuenta hoy los líderes para evitar el greenwashing y fortalecer la transparencia? Eh, a ver, para contestar esa pregunta, yo creo que me va a tomar de lo que dijo Ignacio, que yo creo que tiene mucha razón. Porque no solo los líderes, ¿cierto?, tienen que evitar el greenwashing, sino que también el regulador, ¿cierto? Y el regulador me refiero no solo los índices que mencionaba María Irene, sino que también un poco el regulador de la permisología, ¿cierto? Si el regulador aboga tanto en índices como en permisología a las empresas con millones de indicadores, millones de tareas que quizás no necesariamente agregan valor, como dice Ignacio, eso hace que los recursos que las empresas tienen dedicadas a sustentabilidad estén 100% dedicados a eso, a reportar a actividades que no agregan valor, ¿cierto? Entonces, si el regulador que simplemente pidiendo más va a lograr mejor cosa, un mayor impacto, ¿cierto? Y yo creo que hay una creencia de eso. Eso no necesariamente es así, ¿cierto? Los recursos son limitados, por lo tanto, creo que hay un rol clave del regulador en poder evitar el greenwashing, ¿cierto? Porque si yo no estoy dedicado a la estrategia de sustentabilidad, a donde genera impacto, ¿cierto?, de negocio, la sustentabilidad, y estoy simplemente dedicado a reportar o, digamos, actividades que de nuevo no agregan valor, creo que es mucho más fácil irse hacia el greenwashing. Porque al final el greenwashing es hacer checklist, ¿cierto? Decir que estoy haciendo cosas que no están generando impacto, ¿cierto? Entonces yo creo que detrás del greenwashing es no poder tener tiempo y dedicación a, ok, ¿dónde la sustentabilidad me agrega valor a mi compañía particularmente, ¿cierto? Em, Nada, yo creo que ese es mi mayor punto con respecto al greenwashing. Obviamente hay algo de convicción, ¿cierto? Si la gente no tiene convicción por la sustentabilidad, es fácil irse hacia el greenwashing. Pero creo que lo primero es poder decir, ok, si yo tengo convicción sobre la sustentabilidad, ¿cómo hago de poder alejarme lo más posible del greenwashing? Es generar valor para la compañía y eso se va a alinear con los objetivos. Gracias, Sebastián. María Irene, ¿cómo abordan en Mall Plaza el desafío de medir el impacto real de sus iniciativas de sostenibilidad y al mismo tiempo comunicar estos avances de forma creíble y efectiva? Que no es fácil. Ahí sí. Tomando un poco lo que ha dicho Ignacio y también Sebastián, yo creo que hay una cultura en Mall Plaza que escapa un poco a lo que hemos hablado ahora, en que en general nosotros vemos todos los riesgos como oportunidades. Siempre todo es una oportunidad. Y yo creo que desde ahí y lo quiero explicar en un ejemplo, porque nosotros, o sea, en la legislación chilena se ha avanzado mucho en la eliminación de los plásticos de un solo uso. Hoy día eso está de nuevo, está en un proceso de reformulación, pero solo quiero contar que cuando nosotros sabíamos que venía todo este cambio, dijimos, ¿qué hacemos? Y ahí nace, por ejemplo, una iniciativa que nosotros llamamos Plaza Cero, que es la reducción de los plásticos de un solo uso de los patios de comida. Y eso ha sido hoy día una iniciativa que ha sido muy premiada, pero que además ha sido destacada respecto de que sí es posible hacer cambios que son estructurales, que son complejos, porque en el caso nuestro, en los patios de comida de los centros comerciales, además tenemos muchas marcas, o sea, no solo depende de nosotros. Y ahí lo que hicimos un poco solo para contar es, nosotros convencimos a distintas marcas a decir, oye, eliminemos estos plásticos, nosotros pusimos un área de lavado y volvimos al lavado de la loza. Y además estamos ocupando todos los residuos orgánicos y eso se ha transformado hoy día en un área además cultivable dentro del propio centro comercial, etcétera. Pero cuento esta historia un poco para decir cómo de alguna manera nosotros trabajamos desde la regulación
y lo transformamos en una oportunidad. Hoy día, por ejemplo, tenemos otro proyecto que en el fondo tiene que ver de qué manera nosotros podemos ser más eficientes en el uso de la energía. Construimos una ampliación en Mall Plaza Vespucio, y ese proyecto además necesitaba tener una energía disponible. Además nos encontramos con la situación que no había energía disponible, pero ¿qué dice el gerente de operaciones? Oye, aprovechemos esta situación que tenemos, y hoy día tenemos la mayor planta fotovoltaica en un estacionamiento en un centro comercial, y que la inauguramos este año. Entonces, lo que te quiero decir es que en Mallplaza existe esta cultura, y está muy integrada a las distintas áreas del negocio. Entonces, escuchándolo, siento que tal vez la pega, como decimos en Chile, mi pega, me la han hecho también fácil las otras gerencias de la compañía. Gracias, María Irene. A ver, vamos a una nueva ronda. Ahora vamos a hablar más de alianzas, impacto y futuro. Y arranco con Margarita. ¿Cómo ves el avance de las alianzas multisectoriales como vía para acelerar la sostenibilidad? Y si hay también alguna o algunas iniciativas que destacarías desde Pacto Global Chile. Sí, yo creo que tal como hemos venido conversando, las alianzas son fundamentales. Desde al interior de la empresa, como decía María Irene, estos aliados en las distintas áreas son fundamentales porque de otra manera no puedes llegar a todas las áreas de la empresa para implementar la sostenibilidad, ya que depende de muchas áreas, ¿no? Pero también estas multisectoriales son fundamentales porque hoy día la complejidad de los problemas, y si queremos llegar a soluciones de impacto, tenemos que buscar aliados, tenemos que buscar alianzas que contengan los sectores involucrados directamente, los expertos en posibles soluciones desde distintos ámbitos. Entonces, esas alianzas son realmente fundamentales. Nosotros, por ejemplo, una cosa que hemos venido haciendo como Pacto Global es reconocer las mejores iniciativas, las más destacadas de nuestras empresas socias, en contribución a los distintos ODS en 7 categorías, y en ese sentido tenemos una especial para la intersección o interrelación entre distintos ODS, produciendo un mayor impacto, y muchas de estas iniciativas destacadas representan alianzas con fundaciones, con universidades, con gobierno, con otras empresas, incluso con organismos de Naciones Unidas, bien notables, la verdad, para ciertos sectores, por ejemplo, donde se unen entonces distintas empresas que actúan en ese territorio con especialistas también, con fundaciones que llevan tiempo trabajando allí y logran llevar a cabo proyectos que por supuesto tienen mucho más escalabilidad, mucho más impacto, que realmente pueden producir un cambio importante. También como pacto, nosotros tenemos grupos de trabajo en los distintos ODS, y en esos ODS hemos venido trabajando en temas bien interesantes, y puedo destacar, por ejemplo, que esta semana tenemos la inauguración de la Expo Agua y tenemos el lanzamiento de una guía del uso del agua en las empresas en el grupo del ODS 6, donde no solo hemos convocado empresas, hemos convocado el gobierno, la Agencia de Sostenibilidad y Cambio Climático, el Ministerio de Obras Públicas con la Dirección de Aguas, el Fondo del Agua de la región metropolitana. También invitamos a otros fondos del agua de otras regiones. Entonces, creo que de ahí sale una guía con directrices, recomendaciones para el uso y la eficiencia del agua. Y así en distintos sectores, ¿no? Pero yo creo que definitivamente estamos claros que yo creo que hoy día las alianzas tienen que ser intersectoriales, es la única manera de poder trabajar, y creo que ya en Chile se está asentando bastante bien ese tema. De hecho, en el último informe sobre el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de los países, en que Chile salió en el lugar 35, bajó un poquito de posición porque estaba hace 2 años en el 32, llegó al 35, pero uno de los ODS que ha avanzado notablemente es justamente el de las alianzas para cumplir los objetivos, ODS 17, donde el país y las distintas organizaciones y empresas, instituciones han comprendido de que es posible unirse con otros, de que
allí no se trata un tema de protagonismo único, sino que el grupo finalmente esta alianza logra cumplir objetivos mucho más ambiciosos y de alto alcance. Gracias, Margarita. Vuelvo a Ignacio. ¿Qué consideras qué crees que diferencia, perdón, a las empresas que logran resultados transformadores de aquellas que solo cumplen con lo mínimo? Algo ya mencionaste, me creo, en la pregunta anterior. Sí, y o sea, voy a tomarme de las palabras de Margarita, en el fondo, que yo creo que un elemento fundamental, tal como ella muy bien lo dijo, son las alianzas. O sea, para generar transformación, la alianza es un muy buen elemento y cuando uno va juntos, permite llegar más lejos. De repente tiene sus complejidades, porque ponerse de acuerdo al principio entre muchos actores siempre es un poquito más lento, pero la mirada de largo plazo creo que es clave. Ahora, yo creo que no hay recetas para decir cuál es el éxito de este liderazgo transformador o resultados transformadores. En el fondo, yo creo que no existe una receta. Si la existiese, estaríamos hablando de otras cosas hoy en día, en el fondo. Pero si me tuviese que aventurar a tratar de ser un chef y crear este plato de la receta transformadora, yo creo que hay tres ingredientes que resaltaría y una forma de cocinarlos, en el fondo. La forma de cocinarlo, yo creo que ya lo hemos hablado todos y hay alto consenso de que esto lo tenemos que cocinar en la misma cocina que ocupa la gerencia de operaciones, la gerencia comercial, la otra gerencia. O sea, no puede estar cocinándose estos resultados transformadores que queremos en una cocina diferente. Tenemos que hablar con el mismo lenguaje, tenemos que usar las mismas ollas, tenemos que usar los mismos fuegos que son los que ocupan el crecimiento en el fondo de toda la otra área. ¿Ya? Eso yo creo que es lo vital. Y los ingredientes que yo pondría como en esta receta, eh, si bien tú dijiste tres que creo que son mucho mejores que los que estoy pensando ahora, que creo que tú dijiste entender, conectar y comunicar, que creo que son muy buenos, yo voy a sumar tres más, ya que son para mi receta, que uno es la articulación, ya que es en la misma línea de lo que comentaba Margarita, articulación para adentro y articulación para afuera. Esto no es un chef cocinando solo una receta, no, tiene que estar articulada con la otra área. El gerente de sostenibilidad, lo hemos dicho hartas veces, pero es un arquitecto, no es un implementador. Sí implementa algunas cosas, por supuesto, pero tiene que organizar un maestro de ceremonia en el fondo. La segundo ingrediente que yo creo que es el más importante y el que más nos cuesta se llama la focalización, ¿ya? Que yo creo que tenemos que ser bien eficientes y ocupar las medidas justas en el fondo de esta receta para resolver los desafíos técnicos. Los desafíos técnicos son los que tienen una solución, en el fondo. Si yo pregunto cuánto es 2 más 2, todos tenemos claro que es 4. Cuando yo pregunto cuánto es la integral y la derivada de una fórmula, yo creo que pocos nos acordamos de cómo resolverlo, pero sí sabemos que hay una respuesta. Entonces, todos esos desafíos técnicos hay que resolverlos de manera eficiente para poner foco en los desafíos que son adaptativos, que requieren de conversa, que requieren de iteración, que no hay una respuesta única. Entonces, segundo ingrediente yo creo que es la focalización de los esfuerzos. Y el tercer ingrediente que está muy asociado a este conectar, comunicar que tú comentabas, Pablo, es el diálogo, pero un diálogo directo, transparente y accionable. O sea, cuando tenemos un diálogo muy profundo, pero después no me llevo nada como accionable, creo que quedamos como un poco como cojos, por decirlo de alguna forma. Y eso sería como los tres. Le voy a agregar un cuarto ingrediente, perdón, me va a quedar con salada el plato quizás, pero quizás para darle como más sazón, yo creo que el cuarto ingrediente tiene que ser esta mirada de innovación y visión de largo plazo, que hoy en día es de las más difíciles. ¿Por qué? Porque si uno pregunta hace 30 años, ¿cuánto es largo plazo para ti? Yo creo que te hablan de 50 años. Si yo le pregunto, no sé, pues Pablo, Margarita, María Irene, Sebastián, ¿cuánto es el largo plazo para ti? Yo creo que vamos a llegar a órdenes de 3 años, o sea, ha cambiado todo. Entonces, con eso en mente, creo que es clave para poner la receta. Insisto, no hay una forma única para hacerlo, pero yo creo que esos ingredientes y esa forma de cocinarlo son las cosas que permiten estos resultados transformadores. Gracias, Ignacio. Sí, súper interesante y coincido con lo que estaba mencionando. Ahora,
algunas preguntas generales y que la quiera ir tomando, que vaya contestando. La primera es, ¿qué consejo clave darían a un profesional que recién está comenzando a trabajar en sostenibilidad? Ese es un gran punto. Si quiere, parto yo. Yo lo que quería un poco es que las nuevas generaciones, yo al menos de lo que he visto, se están quedando mucho en el reporting, mucho en la estructura. Y yo creo que ahí la mirada es abrir la cancha. Definitivamente es hacer mucho benchmark de empresas que están liderando fuera de tu frontera o fuera, en el caso de nosotros, una empresa regional, pero yo creo que hay que estar mirando mucho qué están haciendo otros, porque así como en algún momento las Naciones Unidas definió los Objetivos de Desarrollo Sostenible y nos marcó una línea, dentro de ese, o sea, ya está claro los problemas que tenemos que resolver como humanidad y de alguna manera cuál es el rol que todos tenemos ahí. Y además, como también Margarita lo ha dicho y todos los estudios lo han dicho, el tiempo se nos viene en contra. Estamos quedando muy cortos. Entonces, en ese escenario, yo creo que la invitación es a esa, a mirar mucho más del reporting, mucho más de la data, que siempre es súper necesaria, es a soñar también, porque el tiempo lo tenemos en contra. Gracias, María Irene. Sebastián. Sí, yo lo relaciono con algo que ya veníamos comentando, ¿cierto? De que lo técnico, ¿cierto? Es como lo basal, y lo comentaba Marinés, ¿cierto? El reporting, esa es la base, hay que, todos lo conocemos, pero ir más allá y como profesional joven, ir a entender al área comercial, ir a entender al área operacional, ir a entender cuáles son las problemáticas del negocio y qué, como desde el área de sustentabilidad, le pueden agregar a esas áreas, ¿cierto? Entonces, yo creo que yo trataría de enfocarme un poco en esas habilidades un poco más transversales de, oye, de tener la empatía de, oye, ¿cómo les puedo solucionar la vida, ¿cierto? Desde la sustentabilidad, y a partir de eso creo que van a poder ser profesionales de mayor impacto. Gracias, Sebastián. Ignacio. Yo a un profesional joven, en el fondo, o alguien que está en la universidad, le diría dos cosas, en el fondo. Aprende inteligencia artificial, perdón que sea tan majadero con el tema, pero siento que estamos cambiando la forma de trabajar. Si antes ocupábamos el fax y cambiar al mail fue una revolución, y la revolución que estamos viendo ahora es mucho más grande y va a ser una habilidad. O sea, McKinsey lo comentaba en un estudio o sea, en una nota que salió hace poquito. Ellos están buscando fast learner, personas que aprendan rápido. Y tiene cada consultor de McKinsey un agente de inteligencia artificial. Y eso es la clave para ser más eficiente el día de mañana. Entonces, que aprendan IA y potencien sus habilidades de relacionamiento efectivo. Y cuando digo relacionamiento efectivo, es ese que logra entender cuál es el dolor de guata de la otra persona, cuál es el dolor de guata del negocio, en el fondo, para poder hablar desde esa mirada y que genera esta movilización. Yo creo que esas son las dos, que aprendan IA y que potencien la habilidad de relacionamiento efectivo. Gracias, Ignacio. Ahí Margarita quiere agregar algo. Sí, creo que ser el representante en una empresa del que lleva la sostenibilidad es una gran responsabilidad. Y como la sostenibilidad es sistémica, abarca aspectos sociales, económicos, ambientales, la persona que la encarna y que la representa para poderla impulsar tiene que tener esa conciencia de que representa y por lo tanto su actuación, su manera de actuar, su ética tiene que ser intachable porque representa justamente ese elemento y es la forma de convencer a otros. Y tiene que ser un agente de cambio dentro de la organización, sin duda, que en su contacto con todas las demás áreas esté permanentemente llevando el tema, haciendo ver su visión, una visión distinta de cómo incorporar la sostenibilidad en las distintas áreas y así construir redes dentro de la organización, porque esas redes van a ser muy necesarias para su trabajo efectivo, para su trabajo transversal, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que saber de que es una gran responsabilidad porque implica mucho más allá de un trabajo concreto, un comportamiento como persona muy integral. Gracias, Margarita.
Pregunta también para quien la quiera ir tomando. ¿Consideran que las universidades y centros de formación en Chile están preparando adecuadamente a los futuros profesionales para enfrentar los desafíos de la sostenibilidad? ¿Alguien quiere tomar la pregunta? Margarita levantó la mano. Mira todos. Ignacio primero. A ver, yo creo que no estoy tan seguro de la respuesta que voy a dar, pero yo creo que la respuesta preliminarmente es no del todo, ¿ya? Bien amarilla mi respuesta, porque es un escenario bien difícil, porque está cambiando muy rápido, en el fondo, por presiones normativas, por presiones de clientes, por interés del directorio, por todo lo que hemos hablado, ¿ya? Em, lo que sí he visto es que hay ciertos esfuerzos por integrar aspectos de sostenibilidad en las mallas curriculares para tratar de revertir estos 57% que comentabas tú en el estudio, Pablo. Em, pero yo creo que el esfuerzo que hay que tratar de poner, más allá del contenido de las mallas curriculares, es de los procesos de formación. ¿A qué voy con esto? Que ojalá tratar de hacer mallas formativas más ágiles, que puedan mover más rápido, que sean más flexibles, que yo el día de mañana pueda tomar 3 ramos de acá, 4 ramos de allá, y que con esto vaya generando como estrellitas, certificados intermedios, y después yo salgo de la universidad con 10 certificados intermedios que me contemplan mi carrera, como algo así, y que ojalá toda esa malla un poco más flexible que yo creo que necesita el mundo de hoy, porque necesitamos flexibilidad, sí o sí, que sean bien conectadas con las realidades de las empresas o las fundaciones, los desafíos desde el mundo civil. Ojalá que tengamos prácticas laborales, no de un mes, que sean prácticas laborales que sean todo el semestre, que acompañen proyectos concretos. Yo creo que por ahí van algunas cosas que se debiesen poder hacer. Yo sé que hay un esfuerzo que se ha hecho en nuevos diplomados, nuevas mallas curriculares, pero yo creo que el esfuerzo que tenemos que dar, el paso siguiente es un modelo de formación flexible y que sea súper ligado al mundo productivo real, desde las fundaciones, cualquier espacio. Gracias, Ignacio. María Irene. Sí, yo solo quiero hablar no desde el deber ser o cómo, sino a mí me toca, o sea, a mí me toca reclutar. Y en el fondo yo me encuentro con el problema de que a veces necesitas de que el analista o el profesional de la sostenibilidad sepa un poco de derecho, que sepa un poco de ingeniería, que sepa un poco de comunicaciones. En algunos casos, los cientistas políticos funcionan bien. O sea, en el fondo es una mezcla entre un periodista, un abogado, un ingeniero. La verdad es que yo lo planteo como desde el problema. De verdad que no tengo la solución, pero eso es lo que a mí me pasa desde la búsqueda de profesionales para las áreas de sostenibilidad. Gracias. Margarita. Sí, yo quería contar una experiencia que tuvimos como Pacto Global en el sentido de que la red de campos sustentables que reúne a 43 universidades de Chile se nos acercó diciéndonos que ellos quieren intensificar la formación de todos los estudiantes de manera transversal en la sostenibilidad, porque efectivamente, como decíamos acá, hay muchos diplomados, máster, etcétera, en sostenibilidad, especialmente en las carreras de ingeniería comercial, por ejemplo, derecho, incluso hay derecho ambiental, hay temas relacionados, pero así como en nichos específicos. No hay una formación transversal de los alumnos. Sin embargo, cualquier profesional que se va a desempeñar en el futuro, como desde un ingeniero, un médico, un rehabilitador, no sé, un arquitecto, ingeniero, etcétera, podrá aplicar la sostenibilidad en su organización, pero si no ha tenido ninguna formación al respecto, es bastante más difícil. Entonces, ellos se acercaron a nosotros para pedirnos que las empresas de Pacto Global pudieran compartir sus inquietudes respecto a qué necesitan en sostenibilidad. Y ahora María Irene nos comentaba desde su visión para ellos alinear mucho mejor las mallas curriculares y hacer un esfuerzo desde su red, que son los campus sustentables, ¿no? Así que eso, quería compartir
esa experiencia porque creo que hay una inquietud también por parte de la academia de hacerlo. También hay un ranking de universidades que es el Times Higher Education, que pone el foco también en cómo las universidades incorporan la sostenibilidad, cómo incorporan el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y ahí también, por ejemplo, la Universidad Andrés Bello, donde nosotros estamos instalados, tiene una posición muy buena ahí, porque ha hecho un esfuerzo bien importante en materia de sostenibilidad, tiene compromisos bien concretos con la carbono neutralidad, ha hecho inversiones en energías limpias, por ejemplo, reciclaje, etcétera, ¿no? Entonces hay toda una política de sostenibilidad y un área de sostenibilidad especialmente dedicada a ello. Gracias, Margarita. Y la última, ya para cerrar, a ver si podemos cerrar en una frase. ¿Qué hace un líder sostenible real? ¿Qué hace a un líder, perdón, sostenible realmente transformador en el contexto actual? Creo que estaba medio contestado, pero a ver si se pudiese resumir en una frase, ¿alguien lo podría hacer? Sebastián. Sí, yo lo resumiría en empatía. ¿Y por qué empatía? Porque el ponerse en el lugar del otro es clave para poder entender cómo avanzar y transformar las empresas y con eso generar un impacto sostenible. Gracias. Ignacio. Voy a ocupar una frase que salió en otro conversatorio que tuve alguna vez, pero yo creo que son personas que tienen que ser humildes, decididos versus arrogantes, inseguros. ¿A qué voy? Como que los líderes de sostenibilidad, transformadores, en el fondo, son aquellos que actúan sin tener certeza absoluta, pero con la valentía para poder impulsar cambios reales y sostenidos. Gracias. Yo Margarita. quisiera agregar una palabra a todos que Irene, tal sí. vez no se ha dicho. Yo creo que es un líder apasionado. Yo creo que hay que ponerle mucha pasión a esto. Sí, Y ahí cierto. sí, Margarita. Sí. Yo diría que un líder transformador es aquel capaz de movilizar a su organización y su entorno hacia un propósito común de impacto positivo. Muchas gracias. Muy bien. Hemos llegado aquí al final del conversatorio. Ha sido un gusto estar compartiendo esta conversación con ustedes. Ahí le cedo la palabra a Daniela seguramente para hacer un cierre del mismo. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos los participantes del panel. La grabación de este conversatorio va a quedar disponible en www.pactoglobal.cl. Allí también vamos a dejar linkeado el reporte que nos presentó Pablo. Y eso, agradecerles porque estaba muy interesante. Nos quedamos con las palabras de cierre y los conceptos que nos dejan de empatía, pasión que mencionó María Irene, propósito que mencionó Margarita y bueno, los aportes interesantes que nos dieron todos. Muchas gracias y nos despedimos, eso. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Ha Chao. sido un Muchas gusto. Gracias, gracias. María Irene. Gracias, Ignacio, Pablo, Sebastián.